directamente con el paciente, pues al irla observando durante la sesión, también van adquiriendo experiencia. Recuerdes entonces que quedó como tarea que del caso del Arnold-Chiari, con malformación Arnold-Chiari tipo 2, van a hacer un flujograma de fisiopatogenia. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente? Malformación Arnold-Chiari. Como tiene mielomeningocele, es Arnold-Chiari tipo 2. ¿Qué produjo? Llevó a hidrocefalia, llevó a hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal explica el cráneo lacunar. La hipertensión intracraneal con la compresión del tallo cerebral lleva a la muerte al paciente. Por otro lado, la asfixia perinatal condiciona que el bebé aspire líquido amniótico y entonces esto lleva a una neumonía por líquido amniótico, insuficiencia respiratoria, muerte del paciente. Bien, eso es hacer un flujograma de fisiopatología. Y luego, pues para que aumenten tus conocimientos, es una forma que ojalá quede como un hábito. Veo el tema, pero no me conformo solamente con el tema que vi, sino lo aumento. Bueno, ahora voy a ver cuáles son las principales malformaciones del sistema nervioso central, en una manera de lo que quepa en el equivalente a una ficha media carta, que vas a agregar ahí mismo en tu síntesis de las actividades de esta primera semana. Al igual vas a agregar la ficha que viene a ser una ficha de estudio con la cantidad de información que quepa en una tarjeta medio carta. Ahí mismo en tus páginas del cuaderno las puedes continuar a mano, hablando de la malformación más frecuente del mielomeningocele. ¿Cuál es su frecuencia, su etiología, patogénesis? ¿Qué anomalías asociadas puede haber? ¿Qué prevención, qué cuidados hay que tener? Y entonces de esta manera tú te construyes en tu aprendizaje, ¿sí? Aumentas a tu ritmo, pero no dejes pasar la oportunidad de aprender más y más. Hoy vamos a hablar sobre la patología quirúrgica. Ya vimos las autopsias. Bueno, ¿cómo se maneja o qué manejos hay, qué procedimientos hay en lo que es la patología quirúrgica? Y vamos a ir revisando los diferentes métodos empleados, desde el más sencillo hasta los que van siendo más complicados. Iniciemos con la citopatología. Bueno, la citopatología es una rama de la patología que se encarga del estudio citológico y de hacer citodiagnósticos. Esto es porque el enfoque, al ver al microscopio, es revisar las características que tienen en particular las células, el poder definir estos son sus aspectos morfológicos y de ahí identificar cuando es normal, cuando es anormal y hacer diagnósticos también. La citopatología tiene un boom en fines del siglo pasado, cuando se realizan o cuando se da la indicación de las campañas nacionales e internacionales para la prevención del cáncer cervicouterino, que era tan frecuente, era la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres, especialmente latinoamericanas. Y entonces se crean nuevos especialistas en citopatología, citopatólogos, pero también las citologías pueden ser revisadas por patólogos y por técnicos en citología, los citotecnólogos. Entonces se requirió de mucho personal para poder hacer esas campañas a población abierta. Eran casos y casos y casos, porque eran gratuitas, porque no importa que no seas derechohabiente del ISSSTE, cualquier persona podía ir al ISSSTE a hacerse un Papa Nicolau, lo que le llamaban Papa Nicolau, que no es el nombre correcto del método.
El método se llama citología exfoliativa. El procedimiento es hacer una citología exfoliativa para la observación directa de ese extendido. La citología exfoliativa, su nombre lo dice, es exfoliar, es hacer un suave roce de las superficies de un tejido para obtener las células de esa superficie, poderlas aplicar en una laminilla y luego observarlas microscópicamente, ver sus características. Por eso, en este método, muchas de las células quedan sueltas, quedan dispersas, otras alcanzaron a quedarse unidas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es los elementos celulares de una superficie tisular. Como es el método donde más se aplica es para el estudio del cérvix uterino, bueno, este método es para hacerlo en cualquier consultorio, teniendo el instrumental adecuado. Entonces, si vas a ser médico y vas a hacer muy bien tu chamba, el primer mandamiento del médico es promover, es actuar para la medicina preventiva. Entonces, si llega tu paciente y resulta que no se ha hecho el estudio de citología cérvico-vaginal en mucho tiempo, pues en ese momento, pues sabe que vamos a hacerle su papa Nicolau, porque es como la mayor parte de las personas, la voz del vulgo, se lo entiende, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tener un espejo vaginal para poder visualizar el cérvix, por supuesto la lámpara, todo lo que vayas a requerir para una buena observación del cérvix. Y no requieres más que tener un abatelenguas, un hisopo de men, cualquier hisopo. Hay algunos instrumentos que ya vienen de fábrica, ya se compran, son comerciales, como el Citobrush, que son unos cepillitos para exfoliar mejor, para quitar más células. Y con esto aplicado, lo que vas a requerir es tener portaobjetos. Lo aplicas en la laminilla y bueno, ya se va a mandar al laboratorio de patología, en donde se podrá revisar e identificar que si hay virus de papiloma humano, porque se ven estos cambios en la periferia de los núcleos. Parece que los núcleos están inmersos en una vacuola grandota, y este cambio es muy característico del virus de papiloma humano. Se pueden identificar, por supuesto, si las células son benignas, si son malignas, qué tantas atipias tienen. Se puede identificar el estado hormonal en que se encuentra ese cérvix uterino por los cambios celulares que se van identificando. El nombre Papa Nicolau es la técnica de tinción. Es una técnica diferente a la que se emplea en la rutina de histología, porque lleva otros colorantes, que si el OG6 y que la eosina amarillenta, otros colorantes. Y con eso se pueden observar mejor las características de la maduración del epitelio cervical. Entonces, para que se haga este citodiagnóstico, insisto, se puede hacer en cualquier consultorio, pues nada más tener abatelenguas, espátulas, hisopos, portaobjetos, la laminilla que la puedas rotular con un lápiz de mina para que quede identificada, por lo menos con las iniciales de la paciente, y sumergir esa laminilla en un fijador que no es más que alcohol del que venden en la farmacia, alcohol absoluto o alcohol de 96, como el que puedes obtener en la farmacia, aunque ahora ya los venden más diluidos. Si no tienes el alcohol, aunque sea con laca de pelo, la laca de pelo, el spray de pelo, funciona muy bien como fijador para citologías. Existen marcas comerciales especiales para citología, se llaman el Cito Spray. Bueno, ya fijado, entonces hacer, por supuesto,
en el frasquito donde está la laminilla, si la pusiste en alcohol, ponerle la etiqueta con el nombre de la paciente, la fecha, el nombre del médico tratante y enviar con una solicitud al estudio de citología, laboratorio de citología o de patología. Actualmente se ha purificado esta técnica mediante el empleo de lo que ahora sí son artículos comerciales, tienen un costo, que consisten en un tubo que tiene un fijador con su tapa que tiene el hisopo, se exfolia, se pone el hisopo en ese líquido y se manda al laboratorio, donde va a emplearse otro procedimiento que es centrifugación. Y con esta centrifugación se obtienen frotis más limpios. ¿Por qué? Porque todo cervix es un tejido que normalmente tiene células inflamatorias y está sujeto a irritaciones continuas. Y entonces a veces en el método habitual, muchas de las células epiteliales del cervix quedan ocultas cuando hay mucha inflamación, pero al centrifugarse se separan las células epiteliales de las inflamatorias y se queda entonces, se obtiene solo el material epitelial y ya las células se observan con más nitidez todas sus características. Pero el método de citología no es nada más para el cérvix uterino. Se puede hacer citología exfoliando mucosa oral, se pueden hacer citologías de líquidos del cuerpo, ascitis, líquido de derrame pleural, líquido amniótico, se puede hacer citologías de líquido de material de esputo, del jugo gástrico, de orina. Las citologías es observar las células que se desprendieron de una superficie. Bien, entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo pueden apoyarse en los diagnósticos mediante este método tan sencillo de ver células superficiales cervicales con mucho citoplasma, núcleos muy pequeños, muy condensada la cromatina, a los cambios que pueden presentarse en las lesiones malignas, donde vemos que las células no tienen casi citoplasma, que tienen grandes núcleos irregulares, tamaños diferentes, lo que se llaman los cambios de anaplasia. Pasemos entonces como nada más como un apuntador aquí, que en otras disciplinas estas técnicas de citología se pueden aplicar a la genética como parte de los estudios de citogenética para identificar cuerpos de Barr y tener una idea de los cromosomas sexuales, por ejemplo. Pero eso es en departamentos de genética. Les decía, de cualquier material se puede hacer este estudio citológico. Ya no va a ser citología exfoliativa, no estamos exfoliando, pero el estudio es una citología, el estudiar las células en cómo se encuentran en general de manera aislada y sus características. De ahí pasaremos a las biopsias. Se entiende por biopsia el estudio de un pedazo de tejido que se obtiene de un organismo vivo, así como necropsia era observo la muerte, biopsia es observo lo vivo. Entonces el tejido se obtiene de una persona viva, el tejido por lo tanto se encuentra vivo. Al momento en que se quita y pues ya dejará de estar vivo y lo fijas en formol y ya no está vivo. ¿Bien? Bueno, entonces tomas tejido vivo. La cantidad de tejido es variable de acuerdo con los procedimientos y por supuesto cada procedimiento tendrá sus propias indicaciones o sus propias utilidades. Entonces, podemos obtener tejido en diferente cantidad. De ahí que viene toda la nomenclatura de los estudios de biopsia que empiezan desde una impronta hasta biopsias por raspado,
por aspiración con aguja fina, con aguja gruesa, con punción, biopsias por punch, endoscópicas, incisionales, por legrado, por trepanación, incisionales, excisionales. Bien, entonces la indicación de la biopsia. ¿Por qué se toman las biopsias? ¿Cuál es su principal indicación? Pues el perseguir o tener un diagnóstico confiable, un diagnóstico más específico, cuando se requiere entonces precisar un diagnóstico. También van a contribuir para conocer el grado de extensión o el grado de evolución de una u otra patología, de una u otra enfermedad, para determinar entonces de esta manera ayudarle a los médicos tratantes a cuál es el mejor tratamiento o a valorar el resultado de los tratamientos que están dando para establecer pronósticos. Todo esto pues son parte de las indicaciones de mandar este estudio de patología, estas biopsias. En el caso de las neoplasias, pues precisar el grado de malignidad, su grado histológico, la variedad de neoplasia de la que se trata. Impronta se entiende o se conoce como este procedimiento en donde en una superficie de cualquier órgano que esté al que se pueda revisar, cualquier tejido que queramos revisar, aplicamos una laminilla sobre él y las células y quitamos la laminilla, nada más la ponemos, la aplicamos, la quitamos y lo que se le quede pegado es lo que se observa. Entonces es como si quedara en ese portaobjetos la huella digital de ese tejido, es como dejar una huella del digital del tejido. Y esta también, muy parecido a la citología, permite observar las características individuales de las células, porque quedan poquitas células en este portaobjetos. La indicación de la impronta es para diagnóstico inmediato, así en 5 minutos, 5 o 10 minutos, de un adelanto diagnóstico. La impronta no es un diagnóstico definitivo, es como adelantar un diagnóstico y tiene su indicación especialmente en neoplasias, cuando lo que se toma es un tumor, o en patología de ganglio linfático, en donde este tumor o este ganglio se incide, se pone a la vista el tejido que lo conforma y se le hace la impronta y por lo menos tenemos un rápido adelanto de que más o menos de qué tipo de células está compuesto este tumor o qué tipo de linfocitos tiene ese ganglio. Luego de ahí pasamos a la biopsia por raspado. La biopsia por raspado es raspar. Aquí ya no se trata de exfoliar, de desprender suavemente las células de una superficie. Aquí es profundizar en un tejido y raspar en su lecho, en su parte más profunda, para obtener también tejido. Y aquí se requiere ya la instrumentación, aunque sea un bisturí, una lanceta para poder profundizar, para poder raspar. Ese material del raspado nuevamente se aplica a la laminilla y se estudia. ¿Qué indicaciones puede haber para una biopsia por raspado? Vayan viendo que la indicación pues va siendo de acuerdo con una lógica, pues que me puede servir para conocer, para poner un ejemplo, esta úlcera de este paciente que no se cura, que ya le di tratamiento, que ya le puse corticoides, antibióticos, ya le di, y no se cura, y no se cura, y no es diabético. ¿Qué será esta biopsia? Bueno, se le hace la biopsia por raspado, se observa, y oh, sorpresa, tiene un montón de parásitos que se identifican como leishmaniasis. Ahora sí, ya hay diagnóstico, ya se le da el antiparasitario específico y ya se va a curar esa lesión. De ahí pasaremos
a la biopsia por aspiración con aguja fina. La indicación para estas biopsias, como única indicación importante, es que el tejido esté accesible a poderlo funcionar con una aguja de una jeringa hipodérmica común y corriente. ¿Sí? Entonces, tiene que poderse delimitar, que sea una lesión que, ay, bueno, ahí está haciendo volumen, que ahí está un tumor haciendo efecto de masa y que voy entonces a puncionar con la aguja, introduzco y aspiro lo que se venga en ese momento con la aspiración del tejido que compone a este tumor, a ese tumor sólido, bueno, lo que se pueda aspirar y todo el producto de la aspiración queda metido precisamente en el interior de la aguja. Luego se quita, se retira la aguja del tumor o de la lesión, se le quita la aguja, la jeringa, se aspira líquido de la jeringa, se aspira, perdón, líquido, aire, se aspira aire, se vuelve a poner la aguja y entonces ahora se empuja el aire para hacer salir a todo lo que se había quedado de células en el interior de la aguja, que queden entonces sobre un portaobjetos. Entonces se expulsa este material sobre un portaobjetos, que luego ese material igual se fija y ya se manda para su estudio microscópico. ¿En qué se usa con mucha frecuencia las biopsias por aspiración? Tumores de mama. La mujer se detecta una masa por autoexploración o el médico la encuentra por exploración y, ay, pues luego el susto, será un cáncer. Pues es un método que ayuda a tener un diagnóstico pronto. ¿Por qué? Porque se hace en consultorio, porque no requiere anestesia, porque el resultado va a estar en 2, 3 días. Y entonces, tumores de mama, tumores de tiroides, lesiones quísticas que se pudieran encontrar, ganglio linfático también es fácil o es uno de los especímenes que con frecuencia se realizan las biopsias por aspiración con aguja fina. ¿Por qué? Porque si me espero a hacer un diagnóstico posterior, pues ya después a una cirugía, una biopsia incisional, pues voy a tener que programar o el quirófano o darle la anestesia, etc. Entonces la biopsia por aspiración es para un diagnóstico rápido, aproximado, es aproximado. ¿Por qué? Porque comprenderás que lo que se alcanza a ver del tejido de ese espécimen, pues es solamente el lugar donde se puncionó, pero se desconoce cómo está el resto del tejido no revisado al microscopio. Pero ya esta biopsia por aspiración permite ver no nada más las características de las células sueltas, sino su organización, el cómo están acomodadas, cuál es su polaridad. Bien, ya son pequeños cilindritos muy delgaditos, minúsculos, de ese tejido. Cuando se hace una biopsia por aspiración con aguja gruesa, que viene a ser muy similar a la otra técnica de la aguja fina, pues la diferencia es que aquí la cantidad de tejido que se va a aspirar es mucho más grande porque es un agujonón. Qué miedo que da. Una indicación común para la aspiración, la biopsia por aspiración con aguja gruesa, es para el estudio de médula ósea. Se funciona hueso, por ejemplo, ilíaco, y se aspira médula ósea. En casos de leucemias, en casos de linfomas, de patología de médula ósea. De ahí pasamos a las biopsias por punción, en donde la biopsia por punción ya me va a dar un poco de mayor cantidad de tejido. Muchas de ellas se van a hacer mediante el empleo de los trucuts. Los trucuts, que son como si fueran parecido a una jeringa, pero que es una cánula
es una cánula interna que puede desplazarse en una camisa y esta cánula termina en una punta con un bisel, una cánula metálica muy delgadita. Bueno, antes de, casi al final de esta cánula, esta muestra una depresión. Así que cuando se introduce en la masa o el tejido que vamos a tomar para estudio histológico y se vuelve a retraer, queda un buen cacho de tejido metido en esta depresión. Y entonces de esa manera ya vamos a tener más cantidad de tejido. Mientras más cantidad de tejido, pues más facilidad para lograr identificar la patología, la enfermedad que tiene ese tejido. Hay muchas formas de trucos, muchas marcas comerciales de los trucos. Una indicación muy popular para estas biopsias por punción son para el estudio de la próstata, siendo el cáncer de próstata el cáncer más frecuente del varón. Por eso este método pues es bastante empleado con fines de diagnóstico del cáncer de próstata o descartarlo. Bueno, resulta que para hacer estas biopsias se hacen por vía transrectal, se introduce el, el, el instrumento del ultrasonido que ya trae el aditamento para tomar las punciones, para hacer las punciones. Entonces, se van haciendo ya con el método dirigido, viéndose por el ultrasonido. Ah, mira, este nódulo está sospechoso de cáncer. Bueno, y me confirmo que estoy tomando ese nódulo, que estoy puncionando ese nódulo en especial, y se van haciendo entonces punciones que generalmente son como 6 punciones por persona, por caso. Y ya lo que queda, mira, ya es un buen cilindro de tejido. Ya miden 1 centímetro, ya tienen un espesor de 1,5 milímetros, más o menos. Y así podemos ahora sí observar mucho mejor el estado de ese tejido. Aquí, por ejemplo, vemos unas biopsias de próstata. Esta presenta glándulas prostáticas grandecitas en un estroma fibroso abundante, pues son parte de un nódulo hiperplásico. Mientras que esta biopsia que está acá, no vemos las glándulas prostáticas normales, sino minúsculas, pequeñitas glándulas que ni siquiera tienen luz, que parecen agrupaciones más sólidas de células epiteliales y que están entonces identificándose como carcinoma y de alto grado. Bien, de ahí pasamos a otros instrumentos y de la punción vamos a hablar del punch. El punch es un procedimiento que se hace con un instrumento llamado biotomo. El biotomo es también una manera de quitar tejido, en donde también tiene su parte metálica, que es un cilindro, un tubito, pero que tiene el extremo es filoso, es cortante. Y entonces, cuando se coloca sobre el tejido, que todas estas biopsias son sin introducirse a cavidades. Cuando se toma el tejido, se gira el instrumento, se hace un corte circular y se queda atrapado como un pequeño cilindrito de tejido en el interior de este tubo. Estas biopsias por punch son muy populares en dermatología. Los dermatólogos utilizan mucho este método para tomar las biopsias. Pasemos al legrado biopsia. Aquí es obtener mucho más tejido y se hace a expensas de la utilización de legras, llamadas también cucharillas por la forma que tienen, que parecen como cucharas. Algunas legras son algo diferente, curvas con un agujero en el centro. ¿Qué indicaciones tienen las biopsias por legrado? Lo más popular, lo más común, es que sea el método que se emplea
para el vaciamiento de cavidad uterina y conocer el estado del endometrio, ya sea por aborto, para limpiar de restos de aborto o restos placentarios, en mujeres posmenopáusicas que comienzan a sangrar y que, caray, puede ser una hiperplasia endometrial, puede ser que tenga pólipos endometriales, puede ser que tenga cáncer endometrial. Entonces, bueno, el producto de los legrados es ir quitando todo lo que se puede del tejido de esa superficie, que también se usa mucho el legrado para hueso. Las lesiones de hueso, se incide la piel, se llega a la lesión y se empieza a alegrar. Cuando se considera que es lesión benigna, o los quistes óseos, por ejemplo, entonces se hace el legrado y ya luego se continuará el procedimiento de cirugía. Bueno, la dificultad o uno de los problemas que puede presentar este material de legrado biopsia es que ya cuando se va sacando, pues ya los pedacitos ya no se puede saber si son los de arriba, los de abajo, ¿sí? A lo mejor este cacho estaba, no sé, que sea de un legrado de cavidad uterina y este cachito pues fuera en el fondo y a lo mejor esté en el cuerpo, ¿no? No podemos ya precisar la ubicación exacta de ese tejido. Pero fuera de ello, pues es otro de los procedimientos para obtener tejido para estudio histopatológico. Biopsia endoscópica. Su nombre lo dice, es mediante el empleo de endoscopios. Resulta que los endoscopios tienen aditamentos que una vez que se accionan, estos aditamentos tienen manera de tomar biopsias a manera de pequeñas pincitas. Ay, aquí está una lesión, quiero tomarle la biopsia. Desde fuera, el endoscopista va observando cómo la pinza toma el tejido que quiere eh, identificar, que quiere mandar para estudio, acciona una palanquita, un botoncito, dependiendo, y entonces se cierra la pinza en el tejido y se pellizca, se corta, tiene bordes cortantes, y entonces se obtienen pellizcos de tejido, pequeños fragmentitos de tejido. Para biopsias de esófago, biopsias de estómago, biopsias de colon, es de lo que más se envían estas biopsias endoscópicas. Sí. Biopsia estereotáxica. La biopsia estereotáxica es aquella que se realiza con el apoyo y bajo la dirección de un método de tridimensional por imagen, ya sea tomografía, resonancia, el mismo ultrasonido. Toda biopsia que es guiada mediante imagen, mediante esta ayuda con los aparatos de imagen. De esta forma se puede precisar de, ay, mira, aquí estoy viendo el tejido y en lugar de a ciegas hacer una punción, se puede hacer una punción dirigida, es profeso, a la lesión que se quiere estudiar. Esas son las biopsias estereotáxicas. Pasemos entonces ya a las biopsias donde se requiere corte con bisturí. Y si decimos biopsia incisional, la biopsia incisional es una biopsia parcial, es la toma de tejido que represente a la totalidad de lo que vamos a estudiar, o sea, quiere decir un pedacito nada más. Ejemplo, un paciente tiene una enfermedad hepática, pues vamos a abrirle ahí una incisión pequeña para tomarle una biopsia incisional, porque la biopsia por punción no me dio resultado, ¿no? Dice que muestra insuficiente o que no es útil la biopsia por punción, a veces ni por punción, ni por aspiración con aguja fina, ni por punción no se logra ver exactamente qué enfermedad tiene. Bueno, pues entonces se puede tomar un pedacito del hígado, no se quitó
el hígado, no se quitó toda la lesión. O tiene un tumor hepático, vamos a hacerle una biopsia incisional del tumor. En cambio, biopsia excisional es quitar todo ese tejido que se quiere observar. Es muy común en las biopsias excisionales cuando hay tumores en partes blandas, por ejemplo, fibromas, lipomas, que puedan estar relativamente delimitados, que bueno, vamos ahora a quitarlos en su totalidad. A veces, durante estas biopsias excisionales, se decide dejar un reborde de tejido aparentemente sano para también precisar que los bordes de la lesión del tejido, no en caso de tumores, de neoplasias, si resultan malignas, pues que tanto tienen los bordes quirúrgicos libres del tumor. Entonces, una biopsia excisional es extirpar todo el tejido, toda esa enfermedad del tejido, pero si lo que quitamos es todo un órgano, ya no se llama biopsia, o no, ya no es una biopsia excisional, es una pieza quirúrgica, es una extirpación. Las amígdalas palatinas se retiran, eso es una pieza quirúrgica, fue una extirpación porque se quitó el órgano completo. Que una apendicectomía es una extirpación, es toda la pieza, es una pieza quirúrgica. Que se quitó el útero, pues es una pieza quirúrgica. Que se quitó un cacho grande de intestino, un cacho de intestino, es una pieza quirúrgica, aunque no quitemos todo el intestino, pero ese segmento no es igual a hacerle una biopsia incisional así de un pedacito del intestino, ¿sí? Es una pieza quirúrgica. A veces las piezas quirúrgicas tienen, dependiendo de qué tipo de pieza, se les va dando también una nomenclatura. Puede ser una resección simple o puede ser una resección combinada. Ejemplo, aquí tenemos que si quitáramos solo el útero, sería una histerectomía simple. Pero si se quita con salpinges y ovarios, entonces es una histerectomía con salpingo o forectomía. Así es el nombre de esta pieza quirúrgica. Pero si lo que quitamos es una parte del cuerpo que incluya diferentes órganos, más órganos independientes, no asociados por aparatos y sistemas, sino que son de diferentes aparatos y sistemas, entonces se le llama una pieza de amputación. Una pieza de amputación, como la que vemos aquí, pues tiene dos huesos diferentes, de tibia, peroné, tiene músculos gemelos, tiene tejidos blandos, tiene vasos sanguíneos, tiene los huesos del pie, la piel, por supuesto, que es otro órgano. Entonces, esto es una pieza de amputación. Una mastectomía es una pieza de amputación porque se está quitando órgano piel, que incluye la areola, el pezón, son estructuras de la piel, porque se quita la glándula mamaria, pero también se está quitando músculo pectoral o se está quitando tejido graso y se está quitando o se están seccionando en esta pieza los ganglios axilares. Entonces, toda esta combinación de diferentes órganos, de diferentes aparatos y sistemas, es una pieza de amputación. Utilicemos esta imagen para hacer como un ejercicio simulado de una probabilidad de cómo manejarse o cómo se manejan, hablando en el terreno de cirugía, las indicaciones para los diferentes procedimientos. Que resulta que la mujer que tenía el tumor, que que se lo palpó el médico tratante y que, como está accesible, me permite hacer una biopsia por aspiración para tratar de tener un diagnóstico eh, inicial, no definitivo, pero sí una idea diagnóstica.
que resulta que me reportaron células benignas. Ah, bueno, pero no estoy muy convencido de eso. Oh, pues a lo mejor le abro ahora sí, técnica quirúrgica, anestesia, incisión y hago una biopsia incisional para ver más tejido y convencerme que efectivamente no hay células malignas. O puedo tomarse la decisión dependiendo del tamaño, de las características de la masa, pues mejor se la quito toda y entonces le hago una biopsia excisional. Ah, pero resulta ser que estoy inventando, que aquí no parecían células malignas. Aquí no me apareció neoplasia maligna. Pero en la biopsia excisional a lo mejor me apareció que aquí no hay nada de malignidad, pero este foquito tiene aquí un carcinoma que estaba medio oculto por resto de tejidos sin neoplasia maligna. Ay, el diagnóstico ya es un cáncer, pues entonces programamos la mastectomía porque hay que quitar esa mama y hasta con las cadenas ganglionares como una mastectomía radical. Todo tejido, a medida que es más grande la cantidad de tejido, mayor volumen, y este tejido, mientras sea más sólido, es imperativo, es importantísimo que el cirujano desde que está operando o manda rápido la pieza patología o se incide el tejido para que al sumergirlo en formol pueda quedar todo el tejido protegido, fijado y no se autolice. Los fetos de menos de 500 gramos son piezas quirúrgicas. Para la ley, los individuos, los productos de la concepción menores de 500 gramos no son individuos, son producto de aborto, entran en la categoría abortos. Pero ya fetos más grandes, entonces ya el procedimiento es hacerles una autopsia si se tuviera que hacer un estudio y nos autoriza el Ministerio Público, por supuesto, entonces se les hace una autopsia y luego ya se levantará el certificado de muerte fetal y son individuos que se entregan a los familiares para que sean enterrados. Pero todos los que son más pequeñitos pueden ser ingresados al laboratorio de patología y manejados como piezas quirúrgicas. Ya el familiar no lo va a recuperar jamás, es parte del material de patología quirúrgica. Aquí vemos este ejemplo de la utilidad de todos estos estudios. Ay, pues mira, este bebé nace y resulta que tiene un defecto de la pared abdominal. Y porque no se cerraron los músculos rectos del abdomen y en el lugar del ombligo hay salida del contenido abdominal, ahí están las vísceras, estamos hablando intestinos, por fuera del cuerpo, una extrofia de intestinos. Y esto, bueno, pues se conoce como un onfalocele y que hay que hacer diagnóstico diferencial con gastrosquisis. En este caso en especial, además asociaba una extrofia cardíaca, una extrofia cordis, y haciendo entonces ya un diagnóstico en total de una pentalogía de Cantrell, que es una patología bastante infrecuente. Bueno, entonces esto es para lo que, perdón, lo que se viene manejando en patología quirúrgica. Técnicas especiales. Todo material de patología, y más cuando ya está fijado en formol, va a pasar luego para su estudio microscópico a esa serie de procedimientos para revisar las laminillas y que viene a ser la técnica de rutina en histología, en donde después de la fijación vendrá la deshidratación, 12 horas en el histoquinet para que vaya pasando por sus diferentes alcoholes y luego acetona y se deshidrate el tejido.
con el objetivo de que luego pueda chupar la parafina y que quede el tejido metido en bloques de parafina. Para luego, día siguiente, el técnico volver a hidratar ahora, hacer cortes, volverlos a hidratar, teñirlos y montarlos para su estudio al microscopio. Esta es la técnica que se llama mediata. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando la biopsia, el material quirúrgico o pieza quirúrgica, no requiere de un diagnóstico inmediato, sino que puede esperarse todo ese proceso técnico, histológico, y tenerse el reporte hasta dentro de 3, 4 días. Bien, pero existe también a veces la indicación o la necesidad de tener de inmediato, al momento que se está haciendo el acto quirúrgico, la obtención del tejido, ya se requiere el diagnóstico. Y el método inmediato no lleva esta técnica habitual, sino que es un método que se realiza por congelación. Para esto, el laboratorio de patología requeriría tener este aparato especial que es el criostato, en donde este aparato puede llevar a menos 26 grados centígrados al tejido que se vaya a colocar ahí y por lo tanto se congela, pero en la de ya. Bien, ¿cuál es la indicación de hacer esta técnica de congelación? Pues lo más popular o lo más útil es para los transoperatorios, cuando el cirujano requiere conocer lo más pronto el diagnóstico para saber qué sigue haciendo durante la cirugía. Esa es la indicación por excelencia de una biopsia transoperatoria. Normar la conducta del cirujano, darle una idea de cómo continuar la cirugía. O cierro al paciente y ya no le hago nada y cierro al paciente, o continúo resecando, o qué es lo que tengo que hacer. Esta biopsia transoperatoria no debe de ser considerada como diagnóstica, sino como un pronóstico de diagnóstico histopatológico. ¿Por qué? Porque al ser algo tan apresurado de realizar, porque el reporte se lo entregamos en alrededor de 10 a 15 minutos, mientras el cirujano está en espera en lo que viene el resultado, pues ahí está esperando para saber cómo va a continuar actuando. Que vamos a suponer que pues el paciente tiene un tumor de partes blandas en la pierna. Ah, caray, y que parece que es un cáncer, sí. A ver, necesito el transoperatorio porque dependiendo del tipo de tumor, va a ser lo que conozco de cómo evolucionan, las indicaciones. A ver, ahí va el transoperatorio. Ay, son las urgencias del patólogo. Ay, tenemos que correr. Ay, ahora sí que nos están esperando, apúrale. Y hacemos entonces la técnica, usamos el aparato, ¿sí? Y tenemos el diagnóstico 10, 15 minutos y le decimos, pues fíjate que ese tumor es un tumor maligno, pero es de los buenos, es de poco agresivo. Bueno, pues lo quito. Ay, pero resulta que no, que es un tumor, pero agresivísimo, es de la variedad bien agresiva, pues el cirujano dice amputo. A eso es a lo que me refiero cuando es normal lo que va a continuar haciendo el cirujano. Es muy importante, por supuesto, que también esta técnica de congelación sea avisada con un día de anticipación. ¿Por qué? Porque como no se hacen transoperatorios todos los días, pues no tenemos por qué tener este aparato funcionando y desgastándose, sino que con mucha frecuencia lo prendemos para hacer a tal hora que está programada la biopsia transoperatoria, tenerlo ya listo, ¿sí? Este aparato
Entonces, una vez que llega el tejido, que tiene que estar en fresco, no se puede fijar en formol, se embebe en una gelatina especial y se coloca en unas platinas metálicas. Luego se le pone este artilugio metálico encima para congelarlo rapidísimamente, y el mismo aparato tiene el microtomo. Ahí mismo, en ese ambiente congelado, se hacen los cortes, pero a partir de bloques del tejido. Está el tejido inmerso formando un bloque de hielo, en un bloque de hielo. Y ahí se corta. Y ahora sí, ya cortado, como no se tuvo que deshidratar y luego volver a hidratar, entonces ya nada más se tiñe y se puede tener el reporte rápidamente. Entonces, una indicación importante para el transoperatorio es que sea eso, que sea para normar la conducta del cirujano. Hablar del qué se tiene que hacer para una biopsia, de toda la conducta quirúrgica, bueno, pues es un procedimiento que va a requerir anestesia, ya sea local o general, que va a haber en el caso de incisional, excisional o extirpación. Van a requerir incisiones, luego la remoción, el quitar el tejido, el que se fije oportunamente y su envío a patología. Y para el envío a patología, ese tejido tiene que ir ya protegido, fijado en formol para la técnica mediata, porque aunque se haga el transoperatorio es en un pedacito del tumor. Ya si se quita todo el tumor o se quita todo el espécimen, entonces ese ya se va a manejar como técnica mediata. El diagnóstico transoperatorio no es definitivo, es un aproximado, porque como les digo, es tan apresurado el método que por supuesto que puede existir un poco de riesgo de error diagnóstico, o que a lo mejor me mandaron el tejido que no es 100% el mejor para el diagnóstico. Y ya la técnica mediata puede cambiar el diagnóstico, ¿bien? Entonces, ahora, ¿cómo se manda el tejido? Ya para estudio mediato, pues en su formol, pero garantizando que esté en un volumen de formol adecuado, porque luego, por ejemplo, operan úteros y los meten en frascos de Nescafé y es un útero con miomas que ocupa todo el frasco y casi no tiene formol, ya no cabe el formol. Ese útero va a tener mucho más artificios por autólisis. Toda pieza que se manda a patología, el recipiente que la contiene tiene que estar rotulado con el nombre del paciente, la fecha, qué lesión están enviando, cuál es el diagnóstico clínico, el nombre del médico, con su respectiva solicitud de estudio histopatológico. En estas solicitudes, además de la ficha de identificación del caso, del paciente, el número de expediente, el tipo de biopsia que se hizo, también la parte de la información clínica hay que cuidarla porque tiene que ser congruente para que ayude al patólogo a concluir su diagnóstico. El patólogo no es morfólogo, es un médico que, acuérdense, el cuarto parámetro de estudio de la patología para el estudio histopatológico es la correlación clínico-patológica, el correlacionar los hallazgos que estoy observando, los cambios morfológicos, correlacionarlos con los datos clínicos para poder emitir diagnósticos. En muchos casos, el mismo cuadro morfológico puede ser el mismo para A, B, C, D enfermedades. Entonces, el diagnóstico patológico tiene que correlacionar también con los datos clínicos. Y entonces, por eso la importancia que los datos que se proporcionan sean congruentes con lo que está preguntando el médico al patólogo. Les voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿sí?
para ejemplificar esto que les estoy platicando. Bueno, pues resulta que un niño de 11 años de edad, la solicitud fulanito de tal, sexo masculino, 11 años de edad, resulta que mandan un pedacito de hueso chiquito, biopsia, ahí le tacharon. Información clínica, niño de 11 años de edad que fue producto de primera gestación, de madre de 30 años, que fue obtenido por parto eutóxico, lloró, respiró al nacimiento, en los 6 meses se sentó, al año de edad caminó, y actualmente tiene escolaridad de 5º año de primaria, punto. Otro renglón. El día de ayer se cayó de un guayabo, punto final. Y esa es toda la información que proporcionaba. Me explico cuando hablamos de la incongruencia. Y a veces así les pasa con su síntesis, se ponen a decir un montón de cosas que no son importantes. Pues en este caso, ¿a qué importaba saber que había sido producto de mamá de tantos años? Si se cayó del guayabo, yo interpreto que el cacho de hueso que me mandan, pues es porque se fracturó, que a lo mejor yo invento en mi mente ahí que fue una fractura con minuta en fragmentitos y que a lo mejor estaba expuesta, pero yo no lo sé. Y yo necesito saber la información al respecto de la biopsia que me están mandando. ¿De qué hueso? Ni siquiera nos dijeron de qué hueso era, o mero fem, de dónde fue. Entonces, la información tiene que ser congruente para que la respuesta que damos los patólogos sea mejor dirigida y el diagnóstico mucho más certero. ¿Qué tienes que cuidar? Cualquier médico lo que tiene que cuidar para el buen manejo del material de biopsia son que procuren que el tamaño, la cantidad de tejido sea suficiente. Montón de muestras que terminamos reportando material insuficiente para diagnóstico. Segundo, que la orientación, que la limpieza de los cortes, de las incisiones, que sean limpios para que no lleven desgarros, artificios. Que se procure, si de ser posible, cuando así se amerita, que se tome tejido sano con tejido enfermo cuando queremos tomar una biopsia incisional para saber lo que está sano, cómo se ve y cómo está lo que está enfermo. Que no se lave y si se llegara a lavar, no le estemos ahí tallando ahí con fibra, ¿no? No le estemos manipulando, tallando. Que nunca se ponga en solución fisiológica o en agua, ¿sí? Ninguna solución que no sea de preferencia formol o en el peor de los casos alcohol absoluto. Hay veces, o ha habido en mi experiencia, algunas veces nos llegaron biopsias en cloroformo, en acetona, hasta en Fabuloso nos llegó una biopsia una vez. Bueno, los frascos, cuando son muchos los tejidos que se biopsian en ese mismo acto quirúrgico, en ese mismo paciente, tienen que enviarse por separado en frascos diferentes, rotulados, especificando qué es este espécimen. Ejemplo, una biopsia por endoscopía. Ay, pues quiero tomarle una biopsia del esófago medio, del esófago medial, otro del distal, otro del proximal, así, de biopsia de la mucosa esofágica. Si todas llegan en el mismo frasco, no voy a saber cuál es cuál, porque el epitelio esofágico va a ser igual en el tercio medio, en el proximal y en el distal, a excepción del cardias, ¿sí? Entonces, tienen que especificarse qué biopsias se están mandando y por separado. Y cuidar sobre todo eso también del volumen, lo que les decía de los úteros metidos en frascos de Nescafé y casi sin formol.
El cirujano, si quiere un diagnóstico mejor, un mejor diagnóstico más confiable, tiene que encargarse de cuidar de no apachurrar la biopsia, no estar usando pinzas, no traccionarla, no elongarla, no darle un manejo delicado al tejido que se va a estudiar. Que se le entrega la biopsia al familiar cuando es en práctica quirúrgica privada, por ejemplo, para poner ejemplos. Pues señor, señora, de la biopsia de su familiar o su biopsia, aquí la tiene, se la lleva a tal laboratorio de patología, ese es el de mi confianza. Bueno, pues nada, se llevan la biopsia, eso sí, su frasco con formol y su solicitud, todo muy bien, pero pues se queda el frasco en el carro y luego pues se van al súper o se quedan al sol y ya cuando acuerdan ya está hirvió ahí con el calor la biopsia, pues ya se cocinó, ya se aglutinaron las proteínas, esa biopsia ya no va a servir si se expone al calor. Si no la pusiste en formol y no la cubriste en una gasa húmeda, el oxígeno se encarga de desecarla y de quemarla, entre comillas, de oxidar el tejido muy rápidamente. Es muy agresivo el oxígeno ambiental a los tejidos que se resecan. Bien, entonces cuidado de tratar de tenerla por lo menos húmeda y no expuesta al oxígeno. No dejarla tampoco a que se deseque. Y bueno, todas estas recomendaciones, ya una vez que llega que se obtiene una buena biopsia o una mala biopsia, pero ya una vez que llega patología, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en patología es como protocolo también del manejo que vamos haciendo. Observamos la biopsia, la medimos, la pesamos, describimos cuál es su aspecto exterior, cuál es su aspecto en el corte del tejido, qué consistencia tiene, todas las características que pueda tener ese espécimen, indistintamente de las condiciones en que llegó, así las vamos a reportar, indistintamente si es chiquito, grandote o si es toda una pieza quirúrgica, un órgano al que podamos identificarle todos sus segmentos, todas sus partes. Te recomiendo que si no recuerdas bien la técnica histológica, le eches un repasito, vuelvas a refrescar el conocimiento. ¿Cuáles son los pasos que lleva ahora sí, una vez que se seleccionó el corte para hacerle ya la técnica histológica, fabricar o poner al tejido una laminilla para observación al microscopio? Bueno, ¿cuáles son esos pasos? Después de la fijación, el corte, luego pasa a deshidratación, alcoholes de diferentes concentraciones, hasta cetonas o giloles, que luego pues viene el método inverso. Ahora ya le sacamos el líquido para que pueden beberse en parafina. Ya lo puse en el bloquecito de parafina para poderlo cortar, pero después del corte microscópico en micras, ahora vamos a volver a hidratar al tejido para que ahora pueda chupar las tinciones que son acuosas, y luego ya el montaje ahí con sus resinas y su cubreobjetos y la mandamos al patólogo a que la revise. Entonces, ya en la revisión microscópica, pues es volver a precisar cómo son sus células, cómo están sus relaciones, qué morfología tiene este tejido, qué morfología celular, qué sustancias intercelulares hay líquidos, hay artificios. Todo eso se va reportando en la descripción microscópica y ya con lo que se observa, pues se concluye un diagnóstico. Se emite el reporte y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Dentro de los libros que les proporcioné está este manual
Chéquenlo, complementen todo lo que vimos en la clase ahorita con este manual, porque tiene hasta buenas ilustraciones también que te pueden servir para que pongas las imágenes en tu síntesis. Bien, hasta aquí dudas, preguntas. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Ya se durmieron, jóvenes. No, doctora, parte gracias. Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Para cuándo vamos a entregar ya todas estas actividades? Creo que es para mañana, no me acuerdo. Este sábado entregas todo lo de la semana 1. Porque yo confío en que ya fuiste llevando tu síntesis y ya nada más te falta hoy pulir lo de la patología quirúrgica. Ok, entonces mañana se entregaría todo, pues tanto lo de la Tienes de aquí semana hasta como las 11 de la mañana para entregar la semana 1. Puede, Déjenme ver que está dándome lata aquí el micrófono. Bueno, perdón. ¿Qué decías, Ángel? ¿O quién hablaba? Es que se escuchaba doble porque Sí. el compañero tenía su micrófono. Ah, tenía el micrófono doble. Ok, bueno. A ver, ¿alguien más? Todavía no acaba la clase. Willebardo, ¿algo quieres decir? ¿Hasta qué hora comentó? Es que se escuchaba doble el micrófono. Mañana hasta las 11. ¿Sí? Ahí te voy a poner ya, ahorita en un ratito, ya la fecha, la hora de entrega. Y yo creo que ya fue un plazo suficiente para que fueran acomodando y ya tener listo el material que vas a publicar. ¿Qué es ese material? Las actividades que te fueron señaladas en ese documento, actividades de la semana 1. A pues le vas a agregar ya el flujograma, que es muy rapidito, hacer el flujograma del caso de Arnold Chiari. Rápidamente buscas rapidito en internet malformación, nada más enuncia, nada más en listas qué malformaciones del sistema nervioso hay, además de el mielomeningocele, que si la anencefalia, que si la lisencefalia, la agenesia del cuerpo calloso. ¿Cuáles malformaciones puedes enfrentar el día de mañana en tu práctica médica hablando de malformaciones del sistema nervioso? Y una breve reseña de qué es lo más importante del mielomeningocele, qué frecuencia, qué incidencia, qué características especiales pueda tener, qué complicaciones. Una breve ficha de estudio. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Hasta ahí? Que ya terminaste tu síntesis, ponte a hacer tu SQA rapidito y eso es algo que no te tienes que quebrar la cabeza. Nada más te pones a pensar, a ver, ¿qué sabía? Nada. ¿Qué quería saber? Todo. Sí, estoy abreviando. ¿Y qué fue lo que aprendí? Pues aprendí que hay 2 tipos diferentes de autopsias, aprendí a hacer mapas de la araña, aprendí que son bien útiles hacer las tablas comparativas. ¿Qué fue lo que aprendiste durante esta semana? En Willebardo. Y luego también tenemos levantada la mano a Liani. Willebardo, ¿algo más? A ver, ¿quién? Bueno, una última duda nada más. Sí. ¿Se va a subir en el apartado en el que de la semana 1. Okay. Todo lo de la semana 1 es semana 1. ¿Sí? Todo esto que hemos hecho es parte de la semana 1. Que dejamos por separado la línea del tiempo, que también fue actividad semana 1, pero para que fuera más rápido, como ya la tenían lista, pues órale, súbanla para que no luego el día de la entrega las carreras tengan que también escanear la línea del tiempo. Aliani. Ailani. Sí, doctora. Yo tengo una duda. Ahorita en el apartado que subió de semana 2 y 3 dice que es un solo glosario. Entonces... es un solo glosario para todo el curso.
Ah, En ok. la, en Entonces, la lista de actividades, de la semana 1, ¿qué términos te sugerí para el glosario? Recuérdate. fueron los ¿Qué de te- biopsia. Los de agente nocivo también. Agentes nocivos y todo Pero eso. los que estaban para ponerlo en el glosario, ¿cuáles eran? Podías poner autopsia, necropsia, o sea, de los temas que hemos venido viendo. Un glosario no es más que un diccionario terminológico con conceptos claros y definidos por la Academia de la Lengua Española o por las ciencias médicas, ¿sí? Y entonces ahí te puse, pues hace estos términos para el glosario. Luego, en la siguiente semana, vienen otros términos que te sugiero para el glosario. Aquí sí te pido, pues pones hiperplasia. ¿Qué significa hiperplasia? ¿Qué significa homeostasis? Esos son términos para el glosario. ¿Dónde los vas a poner? En el glosario que ya llevas hecho. Por eso el glosario tiene que ser un documento aparte de la síntesis de la libreta, porque el glosario lo estás haciendo en computadora con el propósito que a las semanas que vienen, cada término que agregues a tu glosario sea a ese mismo glosario, nada más cuidando de que sea en el lugar correspondiente de acuerdo a su orden alfabético. ¿Ya me di a entender? Sí, Al doctora. final del curso, ese mismo glosario lo vuelves a abrir, lo vuelves a aumentar. A la siguiente semana vuelves a abrir ese glosario para agregarle otros términos. Acaba el curso y ya vas a tener un glosario de 100 términos. Vamos a poner un aproximado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Entonces, uno es las actividades de la síntesis, que están marcadas en el listado de actividades. Otro va a ser el documento glosario. El SQA, la misma síntesis ya puedes incluir el flujograma y las fichas de estudio de mielomeningocele. Y luego el SQA tienes dos opciones. O lo haces en computadora y lo subes como un documento extra, o lo agregas rapidito ahí, lo escribes a mano al final de tu síntesis de lo que estás escaneando. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya más claro? Carlos. Doctora, una preguntota. Después de que hice mi síntesis, ¿lo puedo agregar ahí en la libreta? O sea, para que vaya un orden. O sea, síntesis y luego lo puedo agregar ahí el SQA. Así es. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces yo cuando revise tus actividades de la semana, al final voy a ver, en el mismo escaneo voy a ver tu SQA. ¿Sí? Sí, Más doctor. como el postre de las actividades de la semana. Lo último. Entonces, doctora, una pregunta. Mande. Ahorita tendríamos que tener todo SQA, ¿no? El de la primera semana y el Nada más en la primera semana. Es que mira, yo le llamo primera semana, creo que ahí viene la confusión. Sí. Las actividades estaban trazadas para una semana. El problema es que como no aperturaron plataforma tempranamente, antes de que empezara el curso, entonces esto también tomo en consideración a los alumnos que, bueno, en esta tardanza para que aperturaran la plataforma, bueno, vamos a diferir unos días más de la segunda semana, la entrega, pero sigue siendo la actividad de lo que hemos venido viendo en una primera unidad, vamos a decirlo así. O sea que aún es la primera semana, se podría decir. Todavía, hasta hoy, este fue el último tema de la primera semana, de lo que estaba programado para una primera semana, aunque ahorita por tiempo se nos ha diferido. ¿Por qué se difirió más con ustedes? Por el día que me fue la luz. Sí, que tuvimos esos detalles. Exactamente, entonces ya llevamos un día de atraso. Si no, estarías ya entregando tu síntesis un poco antes,
¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que llamamos la segunda semana, ahora le voy a cambiar nombre, voy a poner segunda unidad. Bueno, los trabajos de las actividades de la segunda semana, que si ustedes me dan oportunidad, vamos a iniciar el día de hoy con la introducción a estos primeros temas de la segunda unidad. Diego, ¿qué me quieres platicar? No, solamente era para comentarles, porque en la segunda semana hay 2 tareas que se repiten de la primera, que es Ajá, el punto B y C. el del diagrama, el del esquema. Ajá, Ok. y el de investigar los diferentes agentes capaces de causar enfermedad. Lo que pasa es que ahora que veamos el tema, a esa misma actividad que ya hiciste, ahora la vas a pulir más. Diego, ¿me puedes decir qué enfermedad, qué listado hiciste? ¿Lo tienes a mano Sí. para que le sirva a todos los compañeros? Sí. Por ejemplo, en las bacterias, por ejemplo, puse la definición de las bacterias, y en los ejemplos puse, por ejemplo, el Escherichia coli, que puede causar infecciones gastrointestinales, urinarias y otro dependiendo de la cepa. También ¿Y todo eso lo escribiste? sí. Ah, pues eso no es síntesis, porque nada más te decía que hicieras una lista de las etiologías, ¿no? Fue Pero era clasificación. con una breve descripción y poniendo ejemplos. Ah, bueno, ganó una breve descripción y ponerle ejemplos. Ok, bueno, no fue tan breve, todavía Bueno. me la esperaría más breve para que no gasten tinta ni tiempo en escribir un poco de más, ¿sí? Pero luego, pues quieren ser muy elegantes y usan muchas palabras. Está bien, con que aprendan eso es lo adecuado. Bueno, pero entonces mira, Diego, ahora para esta segunda actividad ya puedes esa misma lista complementarla, ¿sí? En donde ahora vamos a ver los agentes lesivos en especial. ¿Qué pusiste de hipoxia? ¿Lo pusiste como etiología? Fíjate bien, lo que hiciste fue etiología de las enfermedades, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Fue así? Sí. Enfermedades pueden ser congénitas adquiridas, ¿sí? Pero ahora, de estas enfermedades que ya tienes los rubros iniciales, ahora para esta segunda actividad las vas a desglosar un poquito más, ¿sí? Y vas a agregar también ahora como agentes nocivos. Ahora, son los agentes etiológicos que pueden llevar al daño celular. Ah, ok. ¿Ves? Parece que es lo mismo, pero son conceptos y que ahorita en un ratito, porque yo lo que quería darles minutos para que estiraran las piernas. Mira, son 2:34. ¿Les parece 5 minutos? Porque ya consumimos en comentarios un tiempecito más, ¿sí? Para que nos dé tiempo de hablar de estas primeras partes de la introducción a la adaptación, lesión y muerte celular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tenemos esa oportunidad? Entonces, estirar las piernas 5 minutitos a lo que necesiten hacer breve. Tengo 2:35, a las 2:40 nos reunimos nuevamente, ¿sale? Sí, doctora. Está bien, doctora.
que no era ni siquiera como síntesis. O sea que cada pendejada que escribamos va a ser como síntesis también. Es que el pedo es que ya no sé a qué le llama síntesis. Si le llama síntesis, hacer su trabajo que ella pide, o aparte de todo eso, hacer una síntesis. Y es que en el salón digo lo mismo que ahorita. La síntesis es para el final que revise tu tarea, pero no se refería al final del parcial, al final de la... o sea, no, se refería a la síntesis entera de toda la semana, pero va también antes del SQA. O sea, no lo va a revisar al final. ¿Sí? Eso es lo que yo entendí. Anyways, el caso es que yo no le voy a mover nada. Ya, no, ya se me pone menos, pues no, yo no lo voy a volver a hacer. La verdad que escribí muchísimo. Y lo puse muy bonito para mí, a mi parecer, para hacer más cosas, ¿no? Entonces, ya, voy a aprender los errores que me refalten esta semana, hacer mi síntesis de todo lo que vimos, y pues ya no me faltaría el SQA. Y el glosario, lo que no sé cómo diablo lo voy a entregar, si se supone que el glosario nos va a ir agregando semana a semana nuevas palabras, y las que encontremos nosotras. Y pues, ¿cómo que lo voy a entregar? O sea, no encuentro la forma de mandarle el glosario. Esta semana sería estúpido mandarle un PDF de cómo va mi glosario, digamos así. Pues bien, chicos, reunámonos. Recuérdense que nos pide la coordinación que prendan sus cámaras. Entonces sería bueno que las prendan para que no nos llamen la atención a nosotros y no les llamen la atención también de gire a nuestra universidad. ¿Cómo saber que ya están si no tienen sus cámaras encendidas? No me doy cuenta quién está ya atento. Por lo menos levanten la mano los que no puedan encender su cámara y díganme, sí, aquí estoy. Gracias, Estamos, muy doctora. amable. Bien, perfecto. Bien, muchas gracias. Ya pueden bajar la mano. Entonces vamos a dar continuidad con nuestro programa. Terminamos la primera unidad. La primera unidad son generalidades, el introducirnos al ambiente, al medio de la patología, el poder saber qué procedimientos existen, cómo se hacen las autopsias, qué son las biopsias, cuántas biopsias hay. Todo esto es parte de lo que va a ser nuestro sustento en comprensión para poder abordar ahora el capítulo esencial al que se dedica la patología, al estudio de las enfermedades. Y bueno, si resulta que para la patología, enfermedad, son los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que ocurren en células, en los tejidos y órganos, por supuesto, como estructuras compuestas por células. Entonces, esto es a lo que tenemos que enfocarnos inicialmente, a conocer estas intimidades de lo que le ocurre
a la célula cuando se enferma, primero abordándola como unidad individual. Quiere decir, la célula es un organismo vivo, exactamente es un organismo vivo que respira, que excreta, que tiene actividades endocrinas, metabólicas, ¿sí? Que tiene muchas funciones, claro que que a nivel de sus propios organelos, igual que un ser humano que le funciona el aparato digestivo, pues la célula tiene su aparato digestivo, con otros nombres, con otras estructuras, pero sirven para ello, para degradar sustancias, que si las enzimas lisosomales, etcétera, ¿sí? Entonces, entender la enfermedad es hablar también de la lesión celular, las alteraciones que caracterizan a esos daños que ocurren en las células. Los principios de Virchow nos dicen, el cuarto principio, la célula es la base de la enfermedad. Un daño celular es la base de enfermedad. Pero también nos dice, las alteraciones funcionales de la célula producen agotamiento, le producen un agotamiento que se traduce como alteraciones morfológicas, ya sea hiperplasia, hipoplasia, necrosis, inflamación, tumefacción. Son muchas formas como la célula puede manifestar morfológicamente que algo le está ocurriendo. Para esto, en la primera actividad, se te pidió que hicieras una complementación del diagrama y que esta complementación consiste en que vayas comprendiendo y con tus palabras fueras escribiendo qué se entiende por homeostasis, qué se entiende por lesión reversible, qué se entiende por lesión irreversible, qué pasa, qué es una adaptación, y ahí tú mismo podrías empezar a irle poniendo cuáles son los mecanismos de adaptación. Y dice su compañero, pero es que se vuelve a repetir la actividad, pero es que ahora la vas a complementar. Ahora, a cada rubro que vayamos avanzando, le puedes ir agregando y tú puedes hacer todo un mapa cognitivo sobre el tema de estrés celular, los agentes nocivos, los efectos de la acción de estos agentes, llevando a la célula a la adaptación, a la lesión o a la muerte. Puedes hacer un mapa cognitivo a tu ritmo, a tu necesidad de aprendizaje, lo más complementado posible. ¿Bien? Ahora bien, como estímulos patológicos, ya vimos acá que, volviendo al diagrama, homeostasis, la célula está recontentita, está con todas las condiciones óptimas para funcionar bien, para respirar bien, para reproducirse bien, está a gusto. Pero ¿qué pasa cuando algo le provoca un disconfort, un estrés? Bueno, la célula empieza a resentir y trata de adaptarse. Ese es uno de los mecanismos que procura hacer al principio, ¿sí? Trata de adaptarse. En el caso que no logre con la adaptación mejorar ese disconfort, encontrarse, bueno, ya no soy el mismo, ¿no? Antes era más rico, ahorita tengo menos lana, dice la célula, ¿no? Pero pues me adapto a las nuevas situaciones. Si no logro adaptarme, si la célula no se adapta, entonces comienzan ya a ver alteraciones estructurales características de que está lesionándose. Si cesa el estímulo nocivo, la célula puede regresar con el tiempo, poco a poco, a su estado original de homeostasia. Pero si la lesión progresa o es muy grave, esta lesión va a evolucionar a ser irreversible, y lesión irreversible es igual a muerte celular por cualquiera de las formas más conocidas, por necrosis o por apoptosis. ¿Sí? Entonces, ante esto, tendremos que ver primero los estímulos patológicos. Ya revisamos ahorita una lista general de enfermedades,
Y esa lista general de enfermedades se aplica, por supuesto, a que van a causar daño celular o que van a provocar adaptación, dependiendo de. Pero ya como estímulos patológicos propios, podemos hablar de la hipoxia encabezando el primer lugar de la lista en importancia, debido a que un gran número de enfermedades clínicas, hablando de entidades nosológicas, terminan por hipoxia dando ese compromiso celular, ya sea por isquemia, porque no le llega el riego sanguíneo, y que puede obedecer a diferentes etiologías. Pueden ser traumáticas, pueden ser infecciosas, el que no haya no puedan suplirse con ese riego sanguíneo las células, puede ser por trombosis, puede ser por diferentes mecanismos que el tejido esté en isquemia, no le llega oxígeno, no le llega sangre, o no se oxigena. Pero puede ser que el individuo tenga una insuficiencia respiratoria y no logre darle a los eritrocitos el oxígeno suficiente. Esa es otra causa. Y sin embargo, el mecanismo de lesión va a ser el mismo, va a ser hipoxia. O puede ser insuficiencia cardíaca, o puede ser que no tenga el número de eritrocitos suficientes, que sea una anemia aplástica, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no hay eritrocitos, pues no hay hemoglobina, no hay oxigenación. Entonces, las causas que pueden llevar a la lesión celular por hipoxia son muchísimas. Tenemos, por supuesto, los agentes físicos, traumáticos, frío, calor, radiación, los toxicoquímicos, fármacos, drogas. El límite lo pones tú en cuanto a poder, a manera de un mapa cognitivo, donde solamente vayas señalando como cuadros sinópticos los ejemplos o lo que te parezca importante precisar. Agentes infecciosos, virus, bacterias, parásitos, micobacterias, yo qué sé. Reacciones inmunológicas, pues el cuerpo ataca, cuando se equivoca, ataca las células del mismo cuerpo. Trastornos genéticos, ya sean de genes o ya sean de cromosomas. Alteraciones nutricionales generales del individuo, no come, pues no le llega suficientes nutrientes, tiene un bajo aporte proteico calórico, pues pobres células, se van a desnutrir sus células. Si no consume vitamina, para poner un ejemplo, vitamina A, pues esto van a llevar a ciertos tejidos del cuerpo a que sufran metaplasia. Esto es lo que vamos a ir revisando y vamos a ir poniendo ejemplos de las diferentes agentes de cómo van a impactar tanto para producir adaptación como poder también producir lesión en caso que el daño sea más grave o más continuo. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que siempre evolutivamente vaya a ser así. Este es en el supuesto de que una célula con el tiempo, poco a poquito, busca adaptarse, no lo logra, tiene lesión, es reversible, se componen, es irreversible, muere. Habrá situaciones donde desde el comienzo ni chance tuvo la célula de adaptarse, se murió, ¿sí? Habrá, no sé, un paciente se quemó, le explotó el boiler y se le murieron un montón de sus células en ese momento, sin tener que pasar por todos estos pasos. Entonces, son situaciones que van a ser variables de acuerdo a la situación. Lo que vamos a revisar son los mecanismos generales. Esas respuestas celulares ante estímulos nocivos pueden llevar a la célula a buscar adaptarse. No sé, vamos a poner, por ejemplo, Juan sin miedo, así se llama la celulita de ahora. Pero Juan sin miedo puede, analógicamente, ser cualquiera de los estudiantes de medicina del grupo E, ¿sí? Que ese día no le dio tiempo de comer antes de clases, salió corriendo de su casa
En el camino no llevó comida, no traía nada. Llega a la escuela y dice, ay, con un poco de fortuna, qué bueno que no llegue el maestro y me voy a la cafetería y como. Él está en disconfort, tiene hambre, le ruge la panza, no pudo comer, está en un disconfort. Pero resulta que sí llegó el profesor y es más rapidito la clase, ya no le dio tiempo de ir a comprar ahí las quesadillas a la cafetería. Pues, ¿qué hace? Busca adaptarse. ¿Y cómo le hace? Pues, a lo mejor se acuerda que trae unas galletas viejas ahí en la mochila y que se le había olvidado sacar. Y ahí en la clase, ay, empieza a mitigar como puede el hambre. Está buscando adaptarse. Tal vez no está curándose y llegando a la homeostasis normal, pero está haciendo algún esfuerzo para encontrar solución a ese estado que le causa disconfort. Entonces la adaptación, hablando de las células, puede ser metabólica, puede ser fisiológica, pero esta adaptación, si en su origen es metabólica y fisiológica, obedece realmente a los cambios bioquímicos. Todavía hay cambios que subyacen a esa función. Están representados por el estado de sus organelos. Y también puede en un momento dado adaptarse, ya sea aumentando actividad, disminuyendo actividad o cambiando su estructura, o al cambiar estructura tanto fisiológica, su función, o su estructura morfológica. Si no llega con la adaptación a solucionarlo, imaginemos Juanito sin miedo, se prolonga la falta de alimento, pues va a terminar desmayándose, y ahora sí claudicándose, ya tener un daño mayor. Bueno, para la analogía, eso es analogía, veamos a la célula. Si no sirven los mecanismos de adaptación para que ella encuentre una nueva homeostasis, entonces empieza a tener ya daño. Y un daño inicial va a ser subletal, no la lleva a morir, si es reversible, o se vuelve irreversible y se muere la célula. Este esquema nos ayuda visualmente a esa comprensión con este ejemplo. Un individuo sano tiene su miocardio, el ventrículo izquierdo tiene un espesor mucho mayor que el ventrículo derecho, pero tiene ese grosor que es habitual, dejando un espacio para la cavidad ventricular para que contenga suficiente cantidad de sangre. Imaginemos que este individuo empieza a sufrir hipertensión. La hipertensión, si se prolonga, va a hacer que para que este corazón sirva para la función que se requiere, va a obligar a las células del tejido miocárdico a hacer cambios que aseguren que sigan funcionando bien, y entonces aumentan de tamaño, de este volumen, pues ahora se van a poner chonchotas y más fuertes. Esto lo que implica es que va a aumentar la síntesis del citoesqueleto, va a aumentar sus organelos, va a aumentar sus proteínas, su actina, su miosina, para tener más capacidad de poder dar cumplimiento a expulsar a la sangre del corazón contra la resistencia periférica. Y entonces macroscópicamente, esto que ocurre en las células, este cambio celular, se traduce en los tejidos, ahora viéndolos engrosado el miocardio, porque ahora todas sus células están gordotas, pues entonces aumenta el espesor, se reduce la cavidad ventricular. Que el paciente recibe antihipertensivos. Bueno, pues puede volver otra vez, ya no requiere tanto esfuerzo las células del miocardio, y entonces pueden volver a bajar de tamaño, empezar a perder los organelos que crearon de más y alcanzar, pues bueno, un estado más o menos similar al que tenía antes. Pero al revés, resulta que continúa la hipertensión
Llegará el momento en que la adaptación no le sirva a la célula y entonces esta comience a presentar ya daño, ya lesión, y empiecen los cambios de vascularizaciones, de signos de destrucción, de alteraciones de sus estructuras, organelos, y que de ser más prolongado el cambio, estas sean graves, más graves, irreversibles, y terminen llevándola a la muerte celular, y que entonces tengamos macroscópicamente tejidos que reflejen la muerte celular por necrosis, por isquemia, para poner un ejemplo, con una necrosis de coagulación. ¿Sí? Entonces, dentro de los mecanismos de respuesta al estrés celular, todo parte desde la genética, todo dictado de por qué la célula hace tal o cual acción o hace tal o cual cambio. En el caso de adaptación, el que se den los cambios celulares de adaptación, todo obedece a una ingeniería genética, todo un equipo de genes que se echan a andar en las situaciones que se van requiriendo. Algunos de esos genes activan funciones, otros las desactivan. Existen también unos genes especiales que cuando la célula empieza a tener peligro, está ante el peligro de sufrir lesiones, se echan a andar como un mecanismo para intentar protegerla, y son las proteínas del estrés celular. Estas proteínas del estrés celular forman parte de una gran familia, más bien de unas grandes familias, de 8 familias, que tienen por común tener las siglas HSP para describir cada uno de los elementos. Su función es delimitar el daño celular ante situaciones cualesquiera de agentes estresantes, calor, frío, hipoxia, anoxia, toxinas, todo lo que pueda ser nocivo. Muchas de ellas van a funcionar como enzimas, como isomerasas, otras van a ser chaperonas, hablando de las más comunes. Bien, pero no vamos a entrar en detalle de esta parte de la biología molecular, de cómo son y qué moléculas las componen, sino vamos a ver su acción. Con este ejemplo, la ubiquitina. Bueno, la ubiquitina, que habitualmente se encuentra ya en el citoplasma, a veces esta no se tiene que crear de nuevo, no se sintetiza de nuevo, sino ya está libre ahí en el citosol rascándose la barriga, pero cuando la célula, por el agente nocivo, se le dañan proteínas del citoesqueleto, entonces ella recibe el informe para que se active y se le pegue a esas proteínas mal ya ahora dañadas, y las pliega, las enjuta para así transportarlas más fácilmente hasta donde hay los enzimas, los lisosomales, proteasas, para que las degraden y las vuelvan en pequeños corpúsculos de aminoácidos sueltos que servirán luego para síntesis de otras proteínas celulares. En la clínica, en los ejemplos nosológicos, esto se puede observar en ciertas enfermedades cómo funcionan estas proteínas que pliegan a proteínas normales del cuerpo, ¿sí? Como ocurre con la hepatitis alcohólica, que se caracteriza porque se hacen estas plegaduras de citoqueratinas en los hepatocitos y quedan como cuerpos acidófilos en el interior del citoplasma, que se conocen como cuerpos de Mallory. Entonces, esto nos está reflejando esa acción, eso es lo que pasó con esas proteínas. Amiloidosis, también las placas neurales son ejemplos de esas proteínas mal plegadas donde han actuado las proteínas del estrés celular. Las proteínas del estrés celular no siempre van a poder contrarrestar el daño, nada más son
intentos de acción para prevenir que la célula no se lesione de manera irreversible y no muera. Hablar de adaptación celular es saber cómo se adaptan las células. Las células pueden adaptarse o aumentando en tamaño, o aumentando su actividad funcional, o aumentando su número. O al revés, disminuyendo su tamaño, su actividad o su número. O cambiando su fenotipo, sus funciones, su aspecto morfológico y sus funciones por otro tipo de células diferente. Y entonces de ahí los nombres. Atrofia, reducción del tamaño de las células, que es más propio de hablar de hipotrofia. Hipertrofia, aumento del tamaño de las células. Involución o hipoplasia, que es el disminución del número de células. Hiperplasia, se echan a andar mecanismos de multiplicación celular y aumenta el número de células. O cambia su morfología y función y estamos en el terreno de la metaplasia. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Bien, para que vayan ustedes ya comenzando también a la brevedad, leyendo el capítulo, comprendiendo bien esto. Y en la siguiente clase, pues vamos a seguir viendo cuáles son las condiciones que llevan a uno o a otro de los mecanismos de adaptación. ¿De acuerdo? Bueno, y continuaremos con el tema de adaptación y lesión celular. ¿Dudas de esto que platicábamos al último? ¿Nada? Si no, chicos, bueno, pues pásenla bien, que tengan un buen fin de semana, laborioso, por supuesto, como pasa con todo el que estudia medicina, ¿sí? Que tienen que estudiar mucho. Bien. Nos vemos, doctora. Sácale provecho. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Hasta luego, doctora. Luego.